Los globos eran dorados y blancos, flotando contra el techo de la suite ejecutiva. Yo estaba parada en la entrada, sosteniendo 2 cajas envueltas para regalo y un ramo de peonías. Todo el personal de la oficina estaba ahí, con copas de champaña en la mano, vitoreando mientras Mark estaba parado sobre una silla. «Quiero que todos sepan», gritó Mark, con la voz resonando contra las paredes de cristal, «que lo mejor de trabajar aquí no es el portafolio ni los bonos. Es la mujer que hace que todo esto sea posible». Bajó de la silla y tomó la mano de Julianne. Julianne, su directora ejecutiva, le sonrió radiante. Mark metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de terciopelo. El salón quedó en silencio. Deslizó un diamante en corte pera sobre su dedo. Los aplausos y gritos que siguieron fueron ensordecedores. No grité. No arrojé las flores. Simplemente dejé los regalos sobre el escritorio de recepción y regresé al elevador. Cuando llegué a casa, pasé una hora en silencio, sentada en la sala. Abrí mi laptop y cancelé los boletos no reembolsables a Amalfi. Después llamé a Sara, la abogada que había llevado el patrimonio de mi abuela 3 años atrás. «Necesito solicitar el divorcio», le dije. «Y necesito una auditoría completa de nuestras cuentas conjuntas. Ahora». Mientras esperaba a que Sara me devolviera la llamada, la puerta principal se abrió. Mis padres, Robert y Susan, entraron, seguidos por mi hermano, Daniel. No me preguntaron cómo había estado mi día. Robert fue directo a la cocina y se sirvió un trago. «Tenemos que hablar de la casa, Emily», dijo Robert, recargándose contra la barra. «¿La casa?», pregunté. «El valor de la propiedad se ha disparado», dijo Susan, sentándose en el borde del sofá. «Daniel está en una situación complicada con sus inversiones. Ya lo hemos hablado y lo más sensato es que le transfieras la escritura. Él puede usarla como garantía para obtener un préstamo y recuperarse». Miré a mi madre. Ella evitó mi mirada. «La casa está a mi nombre», dije. «La compré con la herencia de la abuela. En esencia, es un patrimonio familiar», dijo Robert. «Nosotros te criamos. Te apoyamos. Daniel es tu hermano. Está pasando por un momento difícil, Emily. Tú eres la responsable. Siempre has sido la persona con la que podíamos contar para hacer lo correcto». «Lo correcto es dejar que Daniel se haga cargo de sus propias finanzas», respondí. «No seas fría», susurró Susan. «Ya le dijimos que puede mudarse el próximo mes. Solo necesitamos que firmes los documentos para que el banco lo reconozca como propietario». Sentí una extraña sensación de claridad. Miré a los 3, las personas que veían mi estabilidad como un fondo común del que podían sacar dinero cada vez que tenían alguna carencia. «No voy a firmar nada», dije. Robert azotó su vaso contra la barra. «No te lo estamos pidiendo, Emily. Esto se trata de la familia. Ya le prometimos la casa. Es lo justo». «¿Justo para quién?», pregunté. «Para la familia», gritó Robert. «Tienes a Mark. Tienes una vida cómoda. Daniel no tiene nada. ¿Por qué estás siendo tan egoísta?». «No estoy siendo egoísta», dije. «Estoy siendo la propietaria de mi casa». «Te vas a arrepentir», dijo Robert, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo amenazante. «Tu madre y yo hemos pasado décadas asegurándonos de que tuvieras todo. Darle la espalda a tu hermano por una propiedad es repugnante. Los voy a acompañar a la puerta», dije. Se fueron hechos una furia, indignados. Daniel no dijo una sola palabra en todo el tiempo, simplemente se quedó mirando las molduras de la corona del techo, calculando los metros cuadrados. Volví a sentarme y revisé mi teléfono. Mark finalmente se había dado cuenta de que había ido a la oficina. Me había enviado un solo mensaje: «Tenemos que hablar. Por favor, no hagas una escena». Lo bloqueé. Las siguientes 4 horas fueron una confusión de eficiencia administrativa. Sara me envió los documentos iniciales para presentar la demanda. Transferí mis ahorros personales a una cuenta separada. Me comuniqué con la compañía de seguros y retiré a Mark de la póliza. Entonces comenzaron las notificaciones. Una llamada perdida. 5. 12. Para las 8 de la noche, tenía 97 llamadas perdidas. La mayoría eran de Mark, pero algunas eran de mi padre. No contesté ninguna. Observé cómo la pantalla se iluminaba y volvía a apagarse una y otra vez, como una luz estroboscópica en cámara lenta. A las 9:30 de la noche,
tocaron a la puerta. No era el golpeteo desesperado de un esposo presa del pánico. Era un golpe firme, medido y profesional. Abrí la puerta y encontré a un hombre con un traje color gris carbón, sosteniendo un maletín de cuero. Parecía como si lo hubieran tallado de un bloque de hielo. ¿Señora Cox?, preguntó. Soy Emily. ¿Quién es usted? Mi nombre es Marcus Thorne. Represento a su esposo, Mark Cox. Tengo un abogado, dije. Puede enviarle sus documentos a Sarah Jenkins. Thorne no sonrió. Ni siquiera parpadeó. El señor Cox está bastante alterado. Le preocupa el movimiento repentino de fondos de su cuenta conjunta y la cancelación de sus planes de viaje. Considera que usted está actuando impulsivamente. Está comprometido con su jefa, dije. Creo que llamar a eso impulsivamente es exagerar un poco. Thorne hizo una pausa. Un destello de algo, tal vez compasión, tal vez molestia, cruzó por su rostro. Los detalles personales de la vida del señor Cox no son asunto mío. Mi preocupación es la distribución legal de los bienes. El señor Cox solicita que usted firme un acuerdo temporal para congelar todas las cuentas hasta que se pueda programar una mediación. No voy a firmar nada, dije. Igual que se lo dije a mi padre hoy. Thorne cambió el peso de un pie al otro. Entiendo que tiene una relación complicada con sus padres. Sin embargo, el señor Cox considera que, dado que contribuyó con los pagos de la hipoteca durante los últimos 3 años, tiene derecho a una parte considerable del valor acumulado de esta casa. Me recargué en el marco de la puerta. Pagó la hipoteca con los bonos que ganó mientras me engañaba. Y, más importante aún, firmó un acuerdo posmatrimonial hace 2 años, cuando empezó en su nuevo puesto. Thorne frunció el ceño. ¿Un acuerdo posmatrimonial? Quería proteger de mí sus posibles acciones en la empresa en caso de divorcio, dije. A cambio, reconoció que la casa, el terreno y los fondos de la herencia eran exclusivamente de mi propiedad. Lo firmó, lo certificó ante notario y me entregó el original. Thorne se me quedó mirando durante un largo momento. Abrió su maletín y revisó las notas que probablemente le había entregado Mark. El señor Cox no mencionó ningún acuerdo posmatrimonial, dijo Thorne. Mark olvida muchas cosas cuando está distraído por un diamante en cortépera, respondí. Ya veo. Thorne cerró su maletín. En ese caso, la solicitud de congelar las cuentas queda sin efecto. Sin embargo, seguirá buscando un acuerdo respecto a los bienes conjuntos. Sarah tiene la lista de lo que es conjunto y lo que es mío, dije. Y resulta que es muy poco. Durante los últimos 18 meses, yo he sido quien ha estado financiando la cuenta conjunta, mientras él gastaba su sueldo en los gustos de Julian. Thorne me miró con un respeto renovado. Era la mirada que un profesional le da a otro cuando se da cuenta de que lo enviaron a una pelea que no puede ganar. Informaré a mi cliente, dijo Thorne. Sospecho que volverá a llamarla. Puede llamar al tono de ocupado, dije. Buenas noches, señor Thorne. Cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente, me llamó mi hermana Amelia. Era la única de la familia que normalmente no tomaba partido, aunque casi siempre se mantenía al margen para evitar el drama. Dijo, con la voz cansada. Papá está perdiendo la cabeza. Dice que estás tratando de arruinarle la vida a Daniel. Daniel tiene 32 años, Amelia. No es un niño. Lo sé. Pero mamá está llorando. Dice que la familia se está desmoronando porque está siendo terca. Cree que si simplemente le das la casa, todo volverá a la normalidad. La normalidad era que yo pagara sus vacaciones mientras ellos planeaban cómo regalar mis bienes, dije. Ya terminé con esa normalidad. ¿Y qué hay de Mark?, preguntó. Está comprometido. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Oh, dijo Amelia. No lo sabía. Te enterarás por los chismes de la oficina muy pronto. ¿Es verdad? Le puso un anillo en el dedo frente a todo el personal, Amelia. Yo estaba ahí mismo con las peonías. Wow, susurró Amelia. O sea, sabía que era un idiota, pero eso es demasiado. Es demasiadas cosas, dije. En fin, tengo que irme. Voy a reunirme con Sarah para almorzar. ¿Sí? ¿De verdad tienes un acuerdo posmatrimonial? Sí. Caray, dijo. Casi le apuesto a papá que terminaría cediendo. Le debo $50.
Me reí. Era la primera vez que me reía en 48 horas. La semana siguiente fue una serie de intercambios fríos y estrictamente formales. Mark intentó presentarse en la casa 3 veces. Cada vez llamé a la policía y les dije que había un intruso. La expresión de su rostro cuando los oficiales le ordenaron que abandonara la propiedad fue el único cierre que necesitaba. Mis padres intentaron una táctica diferente. Dejaron de gritar y comenzaron a suplicar. Emily, cariño, dijo Susan por teléfono. No nos dimos cuenta de cuánto estaba sufriendo. Solo queremos que la familia vuelva a estar unida. Daniel está realmente desesperado. Tiene algunos problemas legales con sus inversionistas. ¿Problemas legales? Pregunté. Solo necesita un préstamo puente, dijo Susan. La casa es la única manera. ¿Qué problemas legales, mamá? Nada serio, respondió rápidamente. Solo algunos malentendidos con los documentos. Colgué. Sabía perfectamente lo que malentendidos con los documentos significaba en el vocabulario de mi padre. Significaba que Daniel se había endeudado demasiado por una mala apuesta y que probablemente estaba enfrentando una demanda. Pasé la tarde en mi jardín, arrancando la maleza de los arriates. Sentía una ligereza en el pecho que no había sentido desde el día de mi boda. Durante años, había desempeñado el papel de la que mantenía todo en equilibrio. Yo era la que recordaba los cumpleaños, la que se encargaba de los impuestos, la que calmaba las peleas entre Robert y Daniel. Era la responsable, que en realidad era solo una forma de decir la que no se queja cuando le quitamos algo. Alrededor de las 4 de la tarde, recibí un correo de Sara. Había terminado la auditoría. Te vas a sorprender, escribió Sara. Mark no solo se ha estado gastando su sueldo. También ha estado sacando dinero del fondo fiduciario que tu abuela creó para tus futuros hijos. Pensó que no estabas revisando los estados de cuenta trimestrales. Me quedé mirando la pantalla. El fondo fiduciario estaba destinado a mis hijos, hijos que yo había querido tener, pero que Mark había insistido en que esperáramos hasta que alcanzara cierto nivel dentro de la empresa. Había estado usando el dinero para financiar esa espera, mientras se gastaba el propio fondo. No sentí enojo. Solo sentí un profundo y absoluto cansancio de toda la situación. La traición se había vuelto tan compleja que casi parecía una obra de teatro. Llamé a Sara. ¿Podemos incluir el desvío de dinero del fondo fiduciario en la demanda? Pregunté. Por supuesto, dijo Sara. Esto convierte el caso de un divorcio normal en algo mucho más serio. Podrían ordenarle judicialmente que devuelva el dinero, y eso afectará gravemente su reputación ante la junta directiva. Si la empresa se entera de que estuvo malversando dinero de un fondo familiar, quizá Julian lo encuentre menos atractivo como pareja. Hagámoslo, dije. La confrontación final ocurrió un mes después, en una sala de conferencias estéril. Mark estaba sentado frente a mí, con un aspecto demacrado. Había bajado de peso y la seguridad que solía llevar como si fuera un traje en la oficina había desaparecido. Julian no estaba ahí. Emily, por favor, dijo Mark, con la voz quebrada. Cometí un error. Un error enorme y estúpido. Estaba abrumado y Julian, ella es poderosa, y me dejé llevar. No estás hablando conmigo, Mark. Estás hablando al aire, dije, mientras miraba mis uñas. Te amo, dijo. Amas el hecho de que soy la única persona que realmente se ha hecho cargo de ti, respondí. Pero eso se acabó. Thorne, que todavía lo representaba, aunque parecía querer estar en cualquier otro lugar, deslizó una carpeta sobre la mesa. El señor Cox está dispuesto a renunciar a su reclamación sobre los bienes conjuntos si usted acepta llegar a un acuerdo confidencial respecto al fondo fiduciario, dijo Thorne. No, respondí. Mark parpadeó. ¿No? ¿Qué quieres decir con que no? Estoy ofreciendo renunciar a todo. Quiero que el dinero del fondo fiduciario sea devuelto en su totalidad, con intereses, dije. Y quiero una admisión firmada de que desvió el dinero. No me interesa ningún acuerdo confidencial. Vas a destruir mi carrera, gritó Mark. Tú la destruiste en el momento en que decidiste usar el dinero de mis hijos para comprar el afecto de una directora ejecutiva, dije. La sala quedó en silencio. Mark miró a Thorne. Thorne simplemente se encogió de hombros. Te dije que ella tenía los documentos, Mark, dijo Thorne en voz baja. Mark pasó la siguiente hora llorando,
disculpándose y prometiendo cambiar. No escuché ni una palabra. Yo estaba pensando en las peonías que quería plantar en primavera. Cuando salí de la oficina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Tu madre está enferma. No puede soportar el estrés de esta disputa familiar. Tienes que venir a casa y arreglar esto con Daniel. No respondí. Esta vez tampoco lo bloqueé. Simplemente borré el mensaje y guardé el teléfono en mi bolso. Manejé de regreso a mi casa, la que tenía la escritura a mi nombre y cuyas cerraduras había cambiado. Entré por la puerta principal y escuché el silencio. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio pleno y pesado de un espacio que por fin me pertenecía solo a mí. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Miré el calendario que estaba pegado en el refrigerador. No había ningún aniversario marcado. No había cenas familiares programadas. No había obligaciones con personas que solo me querían cuando yo les era útil. Me senté en el porche y observé cómo el sol se ocultaba detrás de los árboles. Por primera vez en una década, no sabía qué iba a pasar después y, por primera vez en mi vida, eso no se sentía como un problema que tuviera que resolver. Simplemente respiré el aire fresco de la tarde y dejé que el mundo siguiera adelante sin mí por un rato.